Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo de la serie ¿Por qué? En este caso para intentar aclarar esta cuestión que tenéis aquí escrita. Si escribo aquí la palabra, en mi pizarrita, bioelectrogénesis, y la enmarco así, en un marco de esto así eléctrico, diréis, wow, eso tiene que ser lo de producir electricidad. Efectivamente, esto es la capacidad de los seres vivos de producir electricidad. Y diréis, ya, eso es lo que hace la anguila eléctrica, o lo que ocurre con la anguila eléctrica. Pues sí, pero seguramente os asombre si os digo que eso también lo realizáis vosotros, lo realizo yo, lo realiza cualquier animal que tenga sistema nervioso, que tenga neuronas, ya que las neuronas tienen o producen lo que se llama un potencial de acción, generan un potencial de acción a ambos lados de su membrana para estimularse una a otra. Ese potencial de acción no es más que una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana neuronal de 100 milivoltios, es decir, 0,1 voltio, perdón. No es mucho, no parece mucho, pero ya es electricidad, ¿verdad? Pues precisamente esto es lo que ha hecho que muchos organismos acuáticos, donde en el agua, en cuanto hay un pequeño soluto, es muy buena transmisora de la electricidad, como esto lo producen cualquier pez que se está moviendo, para moverse tiene antes que generarse un impulso nervioso que llegue al músculo. Por lo tanto, van a crearse pequeños campos eléctricos alrededor del pez. Por lo tanto, debido a esto, a esta generalización en la creación de potenciales de acción, los organismos acuáticos, en el aire no puede ocurrir esto porque el aire tiene lo que se llama una constante dieléctrica muy alta, es decir, es muy malo transmitiendo la electricidad, pero en el agua, con iones, no. De modo que organismos acuáticos, donde no tienen ese problema, y la electricidad se transmite muy fácilmente, se ha desarrollado una especie de sexto sentido que se llama electrorecepción. Y esto es bastante común. La electrorecepción no es más que como he dicho, una especie de sexto sentido que capta o que detecta impulsos eléctricos. Y lo presentan una gran cantidad de peces. Prácticamente todos los peces presentan lo que se conoce como línea lateral con electroreceptores, la mayoría de los peces. Y en concreto los condrictios, tiburones y rayas, presentan lo que se llama ampollas de Lorenzini, que son otro tipo de electroreceptor, también detecta diferencia de la temperatura y demás, pero detectan diferencia en los campos eléctricos. ¿Qué características tienen? Bueno, son muy sensibles, son extremadamente sensibles. Son órganos sobre todo las ampollas de Lorenzini. Los tiburones pueden detectar diferencias de potencial de 5 nanovoltios, 0,0080 después del 0,5 voltios, lo cual es nada. Tiene sentido, estamos hablando de diferencias de potencial muy pequeñas que se producen en el interior del organismo, que vale, son transmitidas y son luego transmitidas por el agua, pero van a verse mermadas. Aún así las detectan para detectar a sus presas. Y también se dice que son pasivos. ¿Por qué? Porque ellos no producen el campo eléctrico, sino que detectan el campo eléctrico producido por otros organismos, incluidos nosotros si nos metemos y nadamos en el agua, evidentemente. Bien,
Pero nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando de algo más espectacular. Estamos hablando de la existencia o del desarrollo de lo que se conoce como órganos eléctricos. En determinados animales. También van a ser acuáticos. Que es el medio en el cual esto tiene sentido. Por lo que he comentado antes, de la constante dieléctrica. Esos órganos eléctricos van a ser aquellos órganos que producen electricidad. No solo son los que la detectan, sino que producen la misma. Producen electricidad a gran escala. No en algo tan humilde como ocurre en las neuronas, sino a gran escala. Se usan o lo utilizan los organismos. Los organismos que se han especializado en esto son básicamente dos familias. La familia de los Torpedinidae, que son los peces torpedo, y de los Gymnotidae, que son los peces cuchillo a los cuales pertenece la anguila eléctrica. La finalidad de esos órganos eléctricos son la electrolocalización, igual que en este caso la línea lateral o ampollas de Lorenzini, pero con la diferencia de que ellos lo que genera es un campo eléctrico alrededor de su cuerpo, de modo que, si nosotros tenemos aquí el cuerpo del pez, genera un campo eléctrico a su alrededor, de modo que pequeñas deformaciones en ese campo eléctrico le van a indicar, dependiendo también de la deformación, de la intensidad de la formación, etcétera, le van a indicar que hay un obstáculo, que hay una presa, etcétera. O sea, que le ayuda a orientarse. También lo utilizan para la comunicación entre individuos. Y también en el caso de los más avanzados, como en el caso de nuestra anguila eléctrica, en la caza, o sea, para cazar y también para defenderse. Ya que la electricidad que van a producir va a tener una potencia lo suficientemente grande como para atontar o incluso matar pequeñas presas. Esto está muy destacado, como digo, en nuestra anguila eléctrica, pero también en los peces torpedo y en la anguila. Anguila eléctrica, que no tiene nada que ver con las anguilas comunes, de hecho pertenecen a órdenes totalmente distintos, serían los anguiliformes o los gimnotiformes o gimnotiformes. La anguila eléctrica puede producir los torpedos hasta 200 voltios aproximadamente, diferencia de potencia de 200 voltios. La anguila hasta 500, 600 voltios se han descrito en algunos casos, con intensidades de 1 amperio. O sea, estamos hablando de algo importante. Estamos hablando de 500 vatios aquí. Lo que pasa es que lo producen durante un intervalo de tiempo muy pequeño. De modo que solo atonta, generalmente no mata. Hombre, eso depende de... Si no, por ejemplo, muchos estaréis preguntando, ¿eso puede matar a un hombre? Pues depende del tamaño del hombre, depende del camino que siga la electricidad. Por ejemplo, si toca las células de Purkinje del corazón, pues puede llegar a parar el corazón y puede morir perfectamente. O si llega y afecta mucho al diafragma, puede haber una parada respiratoria, en fin. Depende. Generalmente no. La anguila eléctrica, que era el animal protagonista de hoy, todavía he hablado poco de ella. La anguila eléctrica